Llamamos antiguo régimen al conjunto de relaciones sociales, políticas y económicas que existían en Europa en la Edad Moderna y que alcanzaron hasta el siglo XVIII. En resumen, se trataba de una sociedad estamental basada en la agricultura y con un poder muy concentrado en los reyes. Hemos dicho relaciones sociales, económicas y políticas. Empezando con las relaciones sociales, se trata de una sociedad estamental, es decir, dividida en estamentos, y con muy poca movilidad social, pues cada persona quedaba en el estamento en que nacía. Como ya sabemos, existían unos estamentos privilegiados que no pagaban impuestos y otros no privilegiados que sí los pagaban. Entre los estamentos privilegiados, repito, los que no pagan impuestos, nos encontramos, como siempre, a la nobleza y al clero. Y en ambos grupos podemos separar una parte alta y una parte baja. Hay una alta nobleza, que es muy rica, y hay una baja nobleza con menos dinero que necesita matrimonios con gente que tenga dinero. También hay un alto clero, clérigos que proceden de familias de la nobleza, y un bajo clero, es decir, clérigos que proceden del pueblo llano. En definitiva, estamentos privilegiados, la nobleza y el clero. Vamos a ver ahora a los estamentos no privilegiados. Son aquellos que pagan impuestos. Es a lo que llamamos pueblo llano o tercer estado, formado por dos grandes grupos. Por un lado, los campesinos, el grupo más pobre, ya que pocos, menos del 10%, son propietarios de sus tierras. Y el otro grupo, mejor situado, más rico, es la burguesía, que son sobre todo los comerciantes de las ciudades. Debido a los posibles, a su capacidad económica, estos tienen una cierta rivalidad con la nobleza y desean el poder que tienen ellos. Por eso es una época en la que van a comenzar a surgir tensiones, por la pobreza de los campesinos y por los deseos de la burguesía de tener más poder. Podemos ver aquí de nuevo la distribución en estamentos. En cuanto a las relaciones económicas, es importante tener en cuenta que la sociedad del antiguo régimen era una sociedad basada en el sector primario, sobre todo en la agricultura, cereales, aunque también algo en la ganadería. Era una agricultura de subsistencia, lo que ponía a la población en riesgo de crisis y hambrunas, justo como hoy pasa en otros continentes como África. La propiedad de las tierras estaba sobre todo en manos de ¿quién? De los privilegiados, que organizaban las tierras en forma de señoríos. En esos señoríos, los campesinos trabajaban, pero a cambio tenían que pagar una renta, un dinero al señor. Estos señoríos se transmitían de padres a hijos en el caso de la nobleza, pero solo a los hijos mayores para no dividir la propiedad. Por eso, a estas propiedades se las llama mayorazgo, es decir, pasan al mayor. Otras propiedades estaban en manos del clero y muchas de ellas sin explotar, sin utilizar, sin trabajar. De ahí que se las conociera como manos muertas. Algunas propiedades, sin embargo, estaban en manos de la burguesía o de los ayuntamientos. En cuanto a la industria, los gremios controlaban la actividad artesanal, por lo que ni la nobleza ni la burguesía invertía en el desarrollo industrial. Tan solo los reyes intentaron potenciarla a través de reales fábricas como la Real Fábrica de Tapices en el caso español, por ejemplo. Pero se trataba de una industria muy rudimentaria, sin maquinaria, casi artesanal. Finalmente, si hablamos del comercio, en esa época se había producido un gran crecimiento del comercio exterior, muy desarrollado gracias al comercio con América. La monarquía, los reyes, dejaron a las compañías comerciales
la gestión de este comercio, por lo que estas compañías obtenían un gran beneficio de ello. En cambio, el comercio interior era un comercio muy fragmentado, con grandes barreras regionales y diferentes sistemas de pesos, de medidas, incluso de dinero, y estaba controlado por los gremios. Por si no lo recuerdas, los gremios eran los grupos de artesanos que se dedicaban a una actividad y que controlaban todo en torno a esa actividad. Nadie podía ser tintorero si el gremio de tintoreros no lo aceptaba, por ejemplo. Tenían un gran poder.